Hola mujer Shana, el tema del video es de suma importancia ya que en este punto muchas personas cometen errores al no identificar cada uno de los costos que conlleva producir nuestro producto o servicio. Para empezar es necesario definir qué es un costo, y un costo es el valor que se da a un consumo de factores de producción dentro de la realización de un bien o servicio como actividad económica. Es decir, es la suma de erogaciones en que incurre una persona física o moral para adquirir un bien o servicio con la intención de que genere ingresos en el futuro. Los costos se pueden clasificar de acuerdo a su función en la que se incurren o de acuerdo a su comportamiento. De acuerdo a la función en la que se incurren, se separan por materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. En la materia prima es el costo de los materiales utilizados en la fabricación del producto o servicio, incluyendo el empaque del mismo. Realmente es necesario poner cada uno de los costos de los insumos que se necesitan para crear el producto o servicio para considerar todo uno de los factores y nuestro costo sea adecuado. La mano de obra directa es el sueldo de los trabajadores que intervienen directamente en la fabricación del producto, únicamente en la fabricación del producto. Si no se encuentran con empleados, puedes destinarte un sueldo a ser la persona que los hace. Imagina un sueldo que pagarías a alguien por hacerlo y lo estableces. Y los costos indirectos de fabricación aquí intervienen en los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y otros gastos indirectos de fabricación. Los materiales indirectos son los materiales que se requieren para la fabricación del producto, pero que no forman parte del mismo. Es decir, algunos insumos adicionales que complementan tu producto, como la gasolina o publicidad, etc. La mano de obra indirecta es la mano de obra que no tiene relación directa con la producción del bien o servicio. Puede ser el sueldo de los que transportan el producto o las personas que atienden en caja en cualquier servicio. Y otros gastos indirectos son el costo del agua, luz, seguros y depreciaciones. Las depreciaciones es lo que te cuesta tu maquinaria entre los años de vida útil de la misma maquinaria. Y bueno, como sabemos, también se puede separar de acuerdo al comportamiento. En este caso son los costos fijos, costos variables y costos semivariables. Los costos fijos son aquellos en los que el costo total permanece sin cambios ante un cambio en el nivel de producción del bien o servicio, dentro de un rango relevante de actividad. Son costos que se tienen que pagar si produces 100 bienes o 0 bienes. Ejemplos son rentas, seguros, sueldos, servicio de internet, servicio de teléfono, etc. Los costos variables son aquellos que cambian proporcionalmente ante los cambios en el nivel de actividad. Son los costos que se cambian de acuerdo a lo que produces y se establecen de acuerdo a lo que produzcas. Por ejemplo, materia prima, empaquetado, gastos de envío, contrataciones de personal adicional a la que se tiene. Cuando tienes mucho trabajo, un pedido muy grande y contratas a alguien más, su sueldo va incluido en los costos variables e incluso los impuestos. Y finalmente los costos semivariables también son denominados costos semifijos, pues tienen una parte fija y una parte variable. Ejemplos: el agua, el luz, el gas si es que se requiere, y pago de horas extras de sueldos, y entre otros, pueden ser más. Y bueno, vemos algunos ejemplos de cómo realizar el método de costo, o sea, el de su función. También es necesario definir el costo unitario del producto o servicio, es decir, cuánto te cuesta producir un solo producto o un solo servicio, teniendo en cuenta todas las variables vistas anteriormente, o sea, todos los costos. Ahora vemos un ejemplo de cómo realizar el segundo método de costeo, en el que depende por su comportamiento. Después vemos que es necesario conocer el punto de equilibrio, que es el número de productos o servicios que se tienen que vender en un mes para no generar ni pérdidas ni ganancias. Es decir, cumples con todos tus gastos, pero no tienes ninguna ganancia. Veamos la fórmula. Y finalmente vemos un ejemplo de cómo realizar el costeo por servicios que pueden ser por proceso o por órdenes. Vemos el primer ejemplo en el que se realiza el costeo por proceso.
Y finalmente vemos el ejemplo en el que se realiza el costeo por órdenes. Cabe mencionar que en ambos costeos de servicios es necesario conocer el precio unitario y el punto de equilibrio, ya que se toma en cuenta todos los costos, se asigna un porcentaje de ganancia que es la fijación de precios también.